En la mañana les empecé a hablar y les expliqué acerca de dar clases, diferencia entre una terapia grupal, una terapia individual, y algunas pequeñas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de dar clase, los primeros pasos más básicos y más fundamentales para poder dar una buena clase. Les voy a comentar un poquitito al respecto y luego vamos a trabajar otro tema completamente diferente, pero que nos va a ayudar aún más. Como les comenté, la diferencia entre una terapia y una clase es que la terapia está enfocada a que la persona o el grupo disuelvan un dolor, un malestar, un problema que estén viviendo. Pero en la terapia no hay necesariamente una intención de enseñarles o de explicarles nada. No, en una terapia individual o grupal no le vamos a tratar de explicar cómo funciona el ego o las máscaras o qué es la IE o no, sino simplemente aplicar la técnica. Comprendiendo que, por ejemplo, cuando tú vas a un médico porque tienes una enfermedad, el médico te dice tómate esto, pero no te explica cuál es el funcionamiento que esa pastilla va a tener. Como mucho te dice es un analgésico, te va a calmar el dolor, pero no te explica cuál es la mecánica de cómo ese químico calma tu dolor, porque no te concierne, no es lo que tú, no vas al médico a aprender medicina, vas al médico para que te recete y al tomarte la medicina te cures. Entonces, en el mundo de la terapia es muy parecido. Cuando alguien viene a ti por terapia, no viene a aprender la técnica, no viene a aprender acerca de las máscaras del ego, viene a sanar su dolor, a resolver su problema. Entonces no entramos tanto en explicar nada, sino simplemente algunas cosas, lo mínimo para poder guiarle y hacer la integración emocional. Ahora, cuando es una clase, ahora sí que sí, lo que hacemos es no solamente que la persona pueda diluir su dolor o su sufrimiento, sino que entienda y comprenda, para que se hagan una idea. Si yo quisiera darles una terapia grupal a ustedes ahora, lo que haría sería guiarles una integración emocional durante toda la clase y ya está. Esa sería una posibilidad. Por ejemplo, ahí más atrás les guié una integración emocional recordando todo lo aprendido desde el nivel 1 hasta en ese momento. Y eso fue una terapia guiada. Pero en muchas ocasiones lo que ven es que yo les voy enseñando pequeños aspectos. Te hablo de la completa seguridad y te guío una experiencia muy cortita de 2-3 minutos para que experimentes esa completa seguridad. Y luego hablo de ella, la explico. Y luego guío otra experiencia diferente para que la vuelvas a experimentar y así. Pero no es una terapia sobre la completa seguridad donde te diría, ok, siente la completa seguridad y vamos a sentirla y a diluirla. Entonces, esa es la diferencia entre dar una terapia o dar una clase. Ahora bien, una terapia puede incluir clase y una clase puede incluir terapia. Sin embargo, es importante comprender esta diferencia porque si alguien viene a terapia pero no quiere aprender, no tenemos que estar tratando de explicarle nada. Y si alguien viene porque quiere aprender, entonces sí. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de los casos? Que la gente no está acostumbrada a que tienen la posibilidad de aprender cómo manejar sus emociones. Porque cuando tú vas al médico no vas con la intención de hacerte médico, vas con la intención de curarte. Entonces la gente viene a tus clases, a tu consulta para curarse y en su mente no existe la posibilidad de aprender y de ellos ser sus propios terapeutas o manejar sus emociones. Lo que sucede es que vienen con esa idea, lo empiezan a trabajar, se empiezan a sentir mejor y generalmente después de llevar varias sesiones se empieza a despertar en ellos la curiosidad de, ok, cuéntame más, quiero entender, explícame. Entonces, ahora también quieren aprender, ahora es cuando empezamos a enseñarles y a esta parte de darles clase como tal. Pero mientras tanto, les respetamos. Y a lo mejor tendrás algún que otro
cliente o estudiante que te diga, a mí no, déjate de historias, guíame la integración emocional y déjate de historia, no quiero aprender. Para eso vengo a verte, para eso te pago. Ok, muy bien, te voy a guiar. Porque la libertad es absoluta y quien quiera ser libre emocionalmente para resolver sus problemas y ser su propio terapeuta tiene derecho a hacerlo. Y aquel que prefiera irte a ver y trabajar contigo también tiene derecho a hacerlo. La libertad es absoluta y también se vale. ¿No? Entonces, esta es la diferencia entre dar una terapia o dar una clase. En la clase hay aprendizaje. En la terapia no es necesario. Obviamente, para dar una clase requiere e implica tener competencia al respecto, saber sobre lo que estás enseñando. Creo que esto es bastante obvio. Entonces, si en el nivel pasado les decía, guíen integraciones emocionales, pero si el tema es demasiado grande para ti o tú sientes que no lo has resuelto en absoluto en tu interior, entonces sé honesto y di que no puedes guiarle en ese proceso. A la hora de dar clases sucede algo parecido. Van a empezar a enseñar cuando así lo quieras, pero vas a empezar a enseñar sobre aquellos temas que te sientas cómodo, cómoda, que tú te sientas que tienes cierta competencia al respecto. Y vuelvo a recordarles la dinámica del año pasado. La solución siempre es el camino medio. No esperes nunca a saberlo todo para empezar a compartir estas enseñanzas con otras personas, porque sabes cuánto puede ayudar. Y a veces dices, vale, entonces, hasta que no aprenda todo acerca de la integración emocional, no la voy a enseñar porque no estoy preparado. No. Por eso mismo, el segundo nivel es el de profesor, porque les estoy preparando, les estoy empezando a preparar para efectivamente dar clase y enseñar. Entonces, no caigas en el extremo de no. Hasta que no lo tenga todo resuelto, hasta que no sepa la integración a la perfección, no voy a dar nunca una clase. Porque si lo haces así, entonces hay un montón de gente que no se va a beneficiar de esta sabiduría, de estas enseñanzas a través de ti. ¿Vale? Pero tampoco me caigan en el otro extremo de, yo puedo con todo. Le voy a explicar incluso las máscaras que no he estudiado porque yo las puedo. No, ni un extremo ni el otro. Tú vas a ir sabiendo en qué temas te sientes más cómodo dentro de las enseñanzas del curso del nivel pasado, de este nivel, con qué te has sentido más identificado, qué comprendes mejor. Y entonces vas a empezar por esos temas poco a poco y vas a ir enseñando acerca de esos temas como tal. ¿Vale? Pero siempre con la honestidad y la humildad. Y alguien te dice, ¿me puedes explicar esto? Y si no te sientes seguro, ¿sabes qué? No me siento seguro. Es algo que estoy trabajando todavía. No me siento tan seguro como para compartirlo. Te puedo compartir mi opinión, pero no darte una clase como tal. Y entonces le dejas claro que no es una clase, le vas a compartir lo que tú has descubierto y ya está. Ahora, una de las ventajas o de las cosas que tiene el dar clase es que en la inmensa mayoría de los casos, las personas que vienen a tu consultorio o a tu clase, su nivel de conciencia y de experiencia está por debajo de ti. Porque si a tu clase va alguien que su nivel de conciencia o experiencia está por encima de ti, por lo general se siente aburrido y no regresa, porque siente que no le aportas nada. Así que de manera natural, todos aquellos que van a venir a tu clase es que están de tu nivel de conciencia hacia abajo. Lo cual quiere decir que si tú estás aquí y esa persona o ese grupo está aquí, se van a poder beneficiar de todo esto, lo cual es un montón. Pero si tú estás aquí y esa persona o grupo está aquí, se van a seguir beneficiando de eso. Siempre se van a poder beneficiar. Siempre les va a venir bien lo que vas a enseñar al grupo que viene a tomar tus clases. Siempre les vas a aportar algo.
Y ese algo va a depender de dónde estés tú, de dónde estén tus conocimientos, tu sabiduría, tu aprendizaje, cuánta integración hayas hecho, cuánta meditación hayas hecho. Entonces vas a poder compartir más o menos. Pero esa es otra de las cuestiones en las que todo el mundo que viene a tu clase se va, si das una buena clase, que es lo que estamos empezando a practicar, todos se van a salir con algo nuevo, con algo aprendido, van a sentir que la clase funcionó. ¿Vale? Bien. Entonces, por eso les digo que no esperen a saberlo todo para dar clases, sino ve compartiendo todo aquello que tú hayas practicado, que te hayas sentido seguro, que empiecen a compartirlo. Y aquí hago un paréntesis. No tienes la obligación de hacerlo, ¿vale? Así como el año pasado el curso era para formarles como terapeutas y algunos de ustedes decidieron sí hacerlo, hacer el examen y todo, este año es exactamente lo mismo. Puedes decidir si quieres hacer el examen o no, si quieres certificar como profesor o no. Y además, si certifica, no significa que tengas que empezar a pasar terapia, ni que tengas que empezar a dar clases. No hay compromiso, la libertad es totalmente absoluta. ¿Vale? Entonces es importante que se acuerden de esta parte y solamente vas a dar clases si te apetece. Solamente vas a dar terapia si te apetece ayudar a alguien. Pero el objetivo no es necesariamente que todos se dediquen a esto. Aquellos de ustedes que quieran bien, otros lo tomarán como hobby. Y a lo mejor tienes tu trabajo y decides en las tardes o algún fin de semana dar alguna terapia o dar algún cursito de integración emocional básica o de lo que han ido aprendiendo y lo haces como hobby, como un extra o simplemente porque te apetece ayudar a otras personas, pero no tienen la obligación de hacerlo. Sin embargo, ya saben que es bonito compartirlo para que las personas puedan descubrirlo. Ahora, si en el nivel pasado les decía, no obligamos a hacer terapia a nadie que no la quiera hacer, en este nivel les tengo que decir, no trates de enseñarle a quien no quiera aprender. Porque es normal tener este sentimiento de que la integración emocional te ha liberado tanto, te ha ayudado tanto, y ahí tienes a tu pareja que está sufriendo, que a lo mejor está deprimido o deprimida, a tu papá que lo está pasando mal, y sabes que si aprendiesen a integrar, lo resolverían. Pero entonces tenemos que aprender cómo acercarnos a ello y hacerlo de una manera que no sea invasiva, sino, hey, parece que lo estás pasando mal. Yo también lo he pasado mal y lo que me ha ayudado es practicar integración emocional. Y si quieres, te lo puedo compartir. Y a veces es simplemente lo que muchos de ustedes hacen. Ven a alguien mal y lo que hacen es le mandan uno de mis vídeos. Y a veces la persona empieza a trabajarlo, a veces no. Entonces es bueno que al menos la gente sepa que pueden tener ayuda. A veces la gente sufre y no hace terapia porque no saben que es posible sanar, no saben que es posible encontrar ayuda y que es posible resolver sus problemas. Entonces a lo mejor es, hey mamá, a lo mejor esa depresión que tienes, si hicieses un poco de terapia, si hicieses un poco de trabajo, quizás lo podrías resolver. Y a mí personalmente, pues me ayudó esta técnica. Te puedo tratar de guiar o si no te apetece lo puedes hacer con los vídeos o te pongo en contacto con otra persona y tenemos que respetarle. Y esto a veces suena anti-marketing, ¿okay? Porque va en contra de mi propio trabajo, el que no estemos insistiéndole a los demás, pero es más importante la libertad, respetar la libertad de las personas. Entonces simplemente ahí, mira, existen estas posibilidades. Si tú quieres, te puedo ayudar, te puedo explicar, te puedo enseñar. Que no, está bien. Está bien, que lo quieres aprender, pero crees que conmigo no, porque somos muy cercanos, porque somos familia, lo que sea. Fantástico, mira, tienes la opción de los vídeos, tienes la opción de tomar el curso, tienes la opción de tomar terapia o clases con cualquiera de los profesores certificados y damos las posibilidades, pero no estamos, insiste, porque no es agradable. ¿Vale? No perseguimos, en definitiva es eso, no persigan para que nadie aprenda o haga terapia. Ahora, no los escondas.
tampoco, porque en algún momento puede pasar que alguien deprimido está buscando ayuda y no lo sabe, y simplemente el hecho de que tú le digas una frase, de que tú estés ahí un momento puntual, puede ayudar a esa persona a tener un momento de descanso, a ver un poco de luz en medio de su dolor. Y entonces a partir de ahí, empezar a trabajar. Entonces ustedes encuentren el equilibrio, donde no escondas que haces terapia, que te preocupas por tu bienestar y lo bien que te ha venido, pero tampoco molestemos a la gente. Cada uno encuentra en su punto de equilibrio, ¿vale? Esto es súper importante. Entonces vamos a la dinámica, al supuesto en el cual ahora sí esta persona o este grupo quiere aprender. Y entonces dices, ya me dio su permiso, ahí le voy. Y le empiezas a lanzar todo lo que has aprendido a lo largo de los 6, 7, 8 meses de curso que llevamos, se lo quieres soltar todo en una hora. Y no, tampoco es así. Recuerden las medidas expeditivas del año pasado, tenemos que ir poco a poco, viendo qué es lo que pueden asimilar, qué es lo que no, qué es lo que necesitan, y vamos sin prisa. ¿Vale? Entonces es importante también a la hora de dar clase comprender que precisamente porque le estás enseñando va a hacer que a lo mejor la persona se mantenga con ese dolor o con ese sufrimiento un poco más de tiempo, porque no es una terapia como tal solamente, es una clase. Si recuerdan, por ejemplo, ahora que les estoy enseñando cómo se da clase, empiezan a ver las estrategias que yo utilizo, como les despierto una determinada máscara, como a lo mejor el egoísmo, pero no nos sentamos a integrarla por completo, sino le digo, mira este aspecto del egoísmo, aquí fuiste egoísta, allá también, en el otro sitio también, porque mi objetivo principal no es solamente que integres el egoísmo. En el primer nivel les enseñé a integrar. Ahora me interesa enseñarles más cosas, entonces les voy enseñando y luego doy por hecho que ustedes se van a sentar a hacer su integración. Y aún así siempre integramos en las clases. Pero me importa más ahora que comprendan qué es el egocentrismo, que comprendan qué es la falsa esperanza, que comprendan qué es el miedo, el orgullo, la víctima. Y entonces les voy guiando y en muchas ocasiones les digo, sé que el dolor sigue estando ahí. Entonces, uno de los errores que cometemos a la hora de dar clases es que quieres enseguida que la persona deje de sufrir. Pero entonces a lo mejor no le te da la oportunidad o el tiempo para explicarles y que comprendan. Como profesores, nos toca permanecer en compasión y saber que la persona lo está pasando mal y todavía lo va a seguir pasando mal un tiempo más hasta que le des todas las enseñanzas necesarias para sanar. Si se acuerdan, el año pasado cuando empezaron, después de la primera clase, ya querían que les aconsejásemos, que les dijésemos qué tenían que hacer, cómo les respondías, cómo ayudabas a fulanito o menganito. Y nuestra respuesta siempre era, durante las primeras 3 semanas, ¿cómo te sientes? Y se sentían frustrados. Y tú querías una solución, un consejo, y nuestra respuesta era, ¿cómo te sientes? Y según les iba enseñando, una semana el miedo, otra semana la vergüenza, otra semana del orgullo, y al haberlo trabajado ya empezaba a salir el abandono, el rechazo, la culpa. Y yo lo sabía. Y los profesores me decían, oye Shivagan, ya les están apareciendo las emociones y no saben qué hacer. Exacto, tenemos que tener paciencia. Por supuesto que están sufriendo y por supuesto que necesitan las emociones para resolverlo, pero necesito que permanezcan más tiempo disolviendo más miedo, más vergüenza, más orgullo. Y sé que están sufriendo y no estoy feliz por ello, pero por una cuestión pedagógica tengo que tener esa compasión y esa paciencia. Y entonces llegamos a la clase del odio, de las emociones y ahora empieza toda esa liberación. Pero si cuando les doy la clase del miedo, del orgullo, ya inmediatamente como veo que salen las emociones, les voy a explicar las emociones para que no sufra, no hubiesen aprendido todo lo que aprendieron del miedo, de la vergüenza, del orgullo, y no hubiesen podido hacer integraciones tan eficientes como las que ahora realizan.
Entonces, precisamente cuando llegué a las emociones, no seguí una semana solo de abandono, una semana solo de rechazo, una semana solo de culpa, porque ahí sería estirar demasiado ya ese dolor. No, no, las emociones todas de una vez, para que tengan con qué trabajar, para que veas que si no es abandono, puede ser rechazo, puede ser culpa, y entonces van aprendiendo acerca de eso. En el nivel 2 sucede algo por el estilo. Empezamos algunas máscaras poco a poco, las que siento que son las más intensas, las que nos vamos a ocupar más. Y luego, pum, le suelto 2 o 3 en una misma clase, empezamos a avanzar más rápido en función de la dureza de lo que estamos trabajando en cada momento. Entonces, ciertamente, les estoy poniendo estos ejemplos para que comprendan la diferencia entre una terapia y una clase. Si yo les estuviese dando terapia, entonces estaríamos integrando. Pero lo que quiero es que aprendan, porque eso es el curso. Es una formación para que tú aprendas a manejar tus emociones. Entonces tenemos por un lado, vas a enseñar sobre un tema con el que te sientes con competencia, con cierta seguridad. No que lo sepas todo, pero que te sientas que pues tienes algo que compartir al respecto. Y lo vas a compartir con personas que estén de acuerdo. Y nuestro enfoque principal es que comprendan, que aprendan, lo cual a la larga les va a llevar a eliminar el sufrimiento. Como les expliqué en la mañana, el aprendizaje sucede a nivel emocional. Y para ello tenemos que buscar la manera en que las personas que están delante vivan una experiencia al respecto. El ejemplo más común que les pongo siempre: agarras una vela, la enciendes y a un niño pequeño le dices: mira, esto es una llama, es fuego, y si lo tocas, te haces daño y te vas a quemar. Así que nunca toques el fuego, ¿vale? Y el niño te dice: chin. Pero en lo que te das la vuelta, lo primero que hace el niño es, ¡pum!, poner la mano en la vela. Pone la mano en la vela, se quema, y ahora que tuvo la experiencia, le puedes tratar de convencer y decir: cariño, toca el fuego. Te va a decir: no, mamá, eso no se hace. Porque cuando le dijiste no se toca el fuego, fue información mental. Y el niño no entendió nada, aunque te haya dicho que sí. Porque no tuvo una experiencia. Pero luego, cuando acercó la mano y se quemó, ahora tiene una experiencia y no entiende el por qué, solamente sabe que duele. Y ahora eso es suficiente para que el niño, cada vez que vea fuego, se aleje, lo cual protege su vida. Entonces aprendió a través de la experiencia. Ahora, con esto no quiero decir que para enseñarle le quemes la mano al niño, no, por supuesto que no. Pero siguiendo este ejemplo, que es una metáfora, pero ahora lo voy a convertir en un ejemplo, la mejor manera de hacerlo es: enciendes una vela chiquitita y le agarras la mano y se la pones bien alto, donde sientas que hay calorcito. Le dices: ¿sientes el calorcito? Sí. Le bajas un poquito la mano. ¿Ves cómo ahora lo sientes más? Está más caliente, ¿verdad? Sí. Y solamente se la baja hasta un punto donde sienta la incomodidad y el niño quite la mano. Bien. ¿Verdad que duele? Sí. Pues por eso, cada vez que veas el fuego, cada vez que veas esto, aléjate. Porque te puedes quemar y te puedes hacer daño. Entonces ahora el niño lo comprende y entendió que el fuego no se toca. ¿Vale? Entonces, ahora, esto es lo que tenemos que aplicar a la hora de dar una clase. Las personas tienen que vivir una experiencia para comprenderlo. De lo contrario, no es posible. Esta es una de las grandes frustraciones que tienen muchos padres e hijos. El ver que tu hijo va a cometer un error, va a hacer alguna tontería, y tú tratas de explicarle el por qué no tiene que hacerlo, y le das todos los motivos y se lo explicas y se lo explicas y se lo explicas.
Y aún así lo hace. ¿Y qué le dices? Te lo dije. Como si eso ayudase en algo. ¿Mm? Todos aprendemos solo y exclusivamente a través de experiencias. Nada más. Y tus hijos necesitaron cometer esos errores para aprender de la misma manera en la que tú cometiste los tuyos y cometes los tuyos y así aprendes. Si una persona que nunca ha probado una fresa, no tiene forma de entender lo que es una fresa a menos que se la deja probar. Se la puedes definir, se la puedes explicar, le puedes mostrar una foto. Mientras no la pruebe, la huela y la saborea, no sabe lo que es una fresa. Todos estos ejemplos son para que comprendan que hablar, explicar es útil, es tremendamente útil, es necesario para que aprendan. Pero si solamente hablas y no produce una experiencia y no produce una emoción, entonces la persona no va a aprender. Se va a quedar en su mente de, el fuego quema, pero no sabe lo que es el fuego, no sabe lo que es quemar. Por tanto, a la hora de dar una clase, tenemos que buscar la manera de producirles una experiencia, de hacerles sentir una emoción que esté relacionada con la enseñanza que estés dando. Entonces, ellos hacen el vínculo, hacen el link, y ahora comprenden lo que les estabas explicando, comprenden la enseñanza. Y eso puede ser, ese crearles una experiencia puede ser de muchas maneras. Puede ser a través de ponerles un ejemplo, de hacerles recordar una situación, de tú exponer alguna situación tuya, un testimonio personal. Puede ser de muchas maneras. Por ejemplo, hace unos años estaba dando una clase en México y en México a las nalgas le dicen pompas y la palabra culo está mal vista. Pero yo no lo sabía, acababa de llegar. En España, culo no está mal, decir la palabra culo no es grosero, no es de mala educación. Es lo normal, decimos culo, no decimos pompa. Así que estaba dando una clase y quería explicarles que tienen que salir de esa flojera del ser vagos y que cuando quieres algo tienes que ir a por ello. Entonces se los estaba explicando y todos estaban como, ajá, sí, ok, no lo están entendiendo. Que y les dije, cuando quieres algo, tienes que mover el culo. Y ¡pa! Eso generó una emoción. Todos se rompieron a reír porque no se esperaban esa palabra, porque supuestamente es una grosería, pero porque no se la esperaban les generó una emoción. Y esa emoción que les generó de sorpresa de, espérate, fue lo que hizo que comprendiesen que cuando quieres algo no te va a llegar por arte de magia, sino que te tienes que mover, tienes que hacer un esfuerzo al respecto. Y muchos de ellos, después de muchos años, siguen recordando esa clase y ese momento en el que les dije, cuando quieres algo, mueve el culo. Y eso es lo que se quedó grabado. Aunque sea una grosería, bueno, me da igual. Funcionó. Vivieron una emoción, vivieron una experiencia. Y eso es lo que hizo que se anclase, que se fijase y que ahora entendieran esa enseñanza en concreto. Entonces hay muchas maneras de hacerlo, esto es solamente un ejemplo. En otras ocasiones, lo que hacemos es, tenemos que despertar a la persona. Les pongo otra dinámica. Cuando yo les estoy hablando de algo, voy a tratar de ser más específico. Con la clase de las falsas esperanzas, por ejemplo, les empecé a hablar de qué son las falsas esperanzas
y primero se las definí y luego les puse un ejemplo. Y cuando les puse el ejemplo, un primer ejemplo de las falsas esperanzas, como diciendo, es cuando no aceptas la realidad y quieres algo mejor que la realidad. Muchos de ustedes empezaron a reconocer, pero me di cuenta que otros no. Entonces, si yo estoy hablando de algo y tú no te reconoces en lo que yo estoy hablando, vas a descartar la información que te estoy dando porque tú dices, ah, no, yo no soy así. ¿Se dan cuenta cuántas veces en mis clases eso les ha pasado? Que dicen, estoy diciendo algo, poniendo un ejemplo, y como no te reconoces, dices, ah, no, yo no soy así. Y automáticamente te desconectas, y a menos que tengas una seria voluntad de aprender y empieces a escarbar en tu interior y a ver cómo lo adaptas, entonces quedas en un modo pasivo de esta clase no va para mí, esta parte de la clase no va para mí porque yo no soy así. Y como sé que eso es lo que sucede, para explicar una sola cosa, pongo un ejemplo, y otro ejemplo, y otro ejemplo, y otro ejemplo, y otra perspectiva, y otra situación, y hasta que siento que la mayoría de ustedes ya se identificaron con lo que estoy enseñando. Entonces, cuando siento que ya todos se han identificado, la mayoría se han identificado con lo que quiero explicarles, ahora tenemos eso en común. Esa emoción o esa situación está activa en todos. Ahora puedo hablar de ella, ahora puedo explicarla, ahora puedo decirles cómo trabajarla, cómo integrarla o cómo funciona. Pero por eso ven que empiezo muchas de las clases poniéndoles un ejemplo de diferentes situaciones donde todo nos lleva al egoísmo o a una máscara determinada. Y entonces, ok, vale, ya se identificaron, ahora hablemos de este tema. Y ya tengo la atención de todos ustedes, consciente y subconsciente, porque te estoy hablando de algo que sí te afecta, de algo que sí te atañe. Mientras que de lo contrario, no, está bien, interesante, pero no te involucras, a menos que verdaderamente tengas esa pasión, esa determinación y digas, ok, cuando me digan un ejemplo que a mí no me aplica, voy a tratar de buscar la manera, de qué manera soy yo así, de qué manera, vale, el ejemplo de manipulación yo no manipulo así, yo eso no lo hago, pero ¿manipulo yo de alguna manera? Entonces es cuando todavía empiezas a aprender y a evolucionar más rápido. Pero entonces, como profesores, tenemos que comprender que tenemos que hacer esto, tenemos que despertar esas emociones, esas situaciones en nuestro auditorio, en la gente que le estamos dando la clase, para asegurarnos que la persona conecta emocionalmente con lo que estás hablando, que se despierta en su interior, para que entonces tengas algo común de lo que hablar. Y ahora ya puedes introducirte más en la clase, en la enseñanza, en lo que quieras compartir. En algunas ocasiones es a través de mostrarles cuáles son sus resistencias. En una clase, hace unos años, empecé a decir un montón de palabrotas, un montón de groserías, una detrás de la otra. Y cuando la clase terminó, una de las señoras, ya mayor, se acercó a la dueña del centro y le dijo, mira, las clases de Shivagan, todo lo que dice es muy interesante, pero pura grosería dice, pura palabrota dice, y a mí eso no me gusta. Así que si él va a seguir diciendo groserías, yo no voy a seguir el curso. La dueña del centro, que también tenía juicios con eso, vino a decírmelo. No a llamarme la atención, sino a comentármelo. Está bien. Dile de mi parte que me lo has dicho, que no voy a decir más groserías. Porque quería que la persona siguiese tomando el curso y poder enseñarle más. Así que la siguiente clase, ni una grosería, fui un niño bueno. A la tercera clase, agarré y de nuevo un montón de groserías. ¿Qué? María Antonieta, ¿cuál es tu problema con las palabrotas? ¿Cuál es tu problema? Es que es muy feo, maestro, no sé cómo usted dice tantas palabrotas. Dime, una palabrota es solamente la combinación de una letra con otra. Pendejo, polla, chingada, puta, mierda. Es solamente la combinación de una letra con otra, igual que casa, silla o techo. Y tú eres quien pone esa idea de grosería o de ¿cuál es el problema? Y entonces conectó con su emoción
Y me dijo, mi problema es que he sido una grosera durante muchos años de mi vida y le he faltado el respeto a muchísimas personas a través de la grosería. Y cada vez que dices una, me acuerdo de cómo yo era. ¡Bingo! Exacto, por eso llevo diciendo palabrotas, para provocarte y despertar en ti lo que todavía no has perdonado y poder enseñarte que todavía no lo has sanado y no te has perdonado por haber sido una grosera. Ahora, puedes perdonarte y ya está, se acabó. Entonces tuve que despertar esa reacción subconsciente de la persona para que la pudiese ver, para que la pudiese sanar, para que lo pudiese resolver. Y se acabó el problema. Esta señora a día de hoy sigue estudiando conmigo, le encanta y ya le da igual cuando digo alguna que otra grosería. La realidad es que en mi vida cotidiana no digo ni una sola grosería. Durante las clases, sí, porque genera algo en ustedes. O te causa un despertar porque te causa impresión, o te despierta un juicio. En ocasiones las groserías lo utilizo como una forma de enseñar. ¿Okay? Para que ustedes resuelvan sus reacciones al respecto. Pero en mi vida cotidiana no uso ninguna palabrota, por raro que les parezca. Algún día me verán en un restaurante comportarme y verán que ni una sola sale de mi boca. Porque a pesar que sé que son solamente una combinación de letras, sé que muchos no lo perciben así y no necesito decirla. Entonces, para dar clases necesitamos despertar lo que queremos trabajar. Y compasivamente, desde la compasión, se vale todo. Decirles, recuerda una situación en la que te fuera un infiel. Recuerda una situación donde sentiste vergüenza. Recuerda una situación... ¿sí? O también exponer tú algo que tú hayas vivido. Y eso hace que se despierten cosas en los demás. Entonces, un tema que tú te sientas con competencia para enseñar y transmitir. Y la persona que lo quiera aprender, y entonces te tienes que preparar las clases. Cuando hayas dado la clase del miedo 400 veces, muy probablemente no necesites preparártela. Pero hasta ese punto, las clases no las tenemos que preparar previamente. ¿Cómo nos la preparamos? Primero pienso que voy a dar una clase. ¿De qué voy a dar la clase? Supongamos que quiero dar una clase acerca del drama. Bien. ¿Qué quiero enseñar acerca del drama? ¿Qué es lo más importante que tengo que enseñar del drama? ¿Cómo puedo hacerles sentir una experiencia del drama? ¿Cómo les enseño y les explico lo que es el drama? No solamente mentalmente, sino cómo puedo hacer que lo identifiquen, que lo sientan. Y entonces te pones a contemplarlo, a pensarlo, puedes incluso cerrar tus ojos, ok, ¿cómo transmito el drama? Incluso te haces la pregunta, ¿qué es el drama? Aunque ya lo sepas, ¿qué es el drama? ¿Cómo se los enseño? ¿Cómo se los explico? ¿Cómo puedo hacer que lo identifiquen? ¿Qué ejemplos puedo poner? Y entonces te empiezas a preparar la clase en tu mente. Incluso al principio está bien si quieren tomar notas. Está bien si quieres tomar como una especie de guión de las cosas que quieres decir, de los ejemplos que quieres poner, porque al principio necesitas eso para sentirte seguro, segura a la hora de dar una clase. Pero primero te la preparas. Ok, ahora voy a hacer un paréntesis. Olvídense de las tareas, no estoy hablando nada de tareas, no les estoy diciendo todo lo que tienen que hacer. Olviden de eso, están estancados en la tarea que todavía ni siquiera he dicho que van a realizar. ¿Vale? Entonces relájense, estoy hablando de dar clases en general. Luego hablaré de lo que vamos a hacer esta semana. Pero ahora céntrense en lo que estoy explicando y no traten de ir más rápido o más lejos de donde yo estoy. ¿Vale? Respiren. Y así les estoy enseñando qué hacer cuando estás dando una clase y los estudiantes están saliendo del tema o están queriendo ir más rápido o fuera de lo que estás explicando. Simplemente se lo dices, ok, respiren. Ahora céntrense en la clase. Luego hablaremos de lo demás. Pero ahora quiero que entiendan lo que estamos haciendo, lo que les estoy explicando.
¿Vale? Bien. Entonces las clases se las van a preparar, nos las preparamos antes. Voy a dar una clase del drama. ¿Qué es el drama? Ok, yo sé que el drama es la sobreexageración de las emociones, cuando sentimos que la emoción es muy grande, que me gana. Pero también tengo que explicarles que a veces no es drama, que a veces estamos expresando el dolor que sentimos. Entonces, ¿cómo se los explico? ¿Cómo les hago sentir la diferencia entre una cosa y otra? ¿Qué ejemplos les puedo poner? Y ahí entonces empiezas a recordar situaciones dramáticas tuyas o ejemplos generales donde es muy obvio el drama para que ellos lo puedan identificar y vas componiendo la clase en tu mente sin demasiado control. No es Ese es uno de los motivos por los cuales nunca doy clases con diapositivas. No me gusta dar clases con diapositivas, me gusta dar clases con pizarra. ¿Por qué? Porque la pizarra está en blanco y puedo fluir. En mi mente tengo la clase más que preparada. No necesito guiones como tal. A veces los hago, pero la mayoría de las veces no. Pero en mi clase, sí, en mi mente sí está preparada. Y entonces el tener una pizarra me permite ir escribiendo, ir haciendo las cosas. Pero una presentación de PowerPoint para este tipo de clase es demasiado, en mi experiencia, es demasiado control porque te va llevando de esto a esto. Y entonces pones una diapositiva, la empiezas a explicar, la clase empieza a tomar otra dirección, pero la siguiente diapositiva no está yendo con respecto a la dirección en donde estás yendo. Entonces, una de dos, o no pasas a la siguiente diapositiva, porque quieres continuar con lo que estabas explicando, o al pasar a la siguiente diapositiva se siente un corte de una cosa con otra. Si lo piensan, si alguna vez han ido a alguna conferencia de estos temas, donde el conferencista iba siguiendo diapositivas, en ocasiones eso sucedió. Está hablando de una diapositiva, a todos los tiene en un punto determinado, ¡pum!, cambia de diapositiva, cambio de tema radical. No terminó de desarrollar el tema previo, se quedó como colgado. Tuviste un momento de espérate, ¿qué tiene que ver esto con la diapositiva anterior? Sin embargo, parece más profesional que mis machangotes feos y mis dibujitos en la pizarra. Son formas diferentes de enseñar. Y si dan resultados, ambas funcionan. Y también digo que hay personas que utilizan las diapositivas y no les pasa esto. ¿Vale? Entonces cada uno de ustedes tiene que encontrar su propio estilo. ¿Vale? Solamente mira si utilizan los esquemas o las diapositivas como una manera de sentirse seguro. Es que está bien tener un pequeño guión. Durante tu clase lo puedes ir mirando para saber que vas dentro del tema, que está, ok, quería hablar de esto y ir componiendo la clase. Y todo eso está fantástico, ¿vale? Pero traten de no ponerle demasiado control de punto 1. He visto a profesores que eso es lo que hacían, tomaron su guión y entonces empieza, ok, punto 1, lo explicaban. Bien. Punto 2. Y no está mal, es solamente que se siente que la clase fluye menos. Y yo mismo hago cambios de tema radical, por eso les digo, ahora voy a cambiar de tema radical y les voy a hablar de otro tema. Pero mientras tanto se siente que la clase está fluida. Entonces, esa es la importancia de prepararnos la clase previamente y no decir, bueno, yo llego ahí y digo lo que fluya, lo que el universo me diga, lo que... No, espérate. Queremos hacer un buen trabajo, por tanto me preparo la clase, medito un poquito, lo contemplo, lo organizo y entonces te estás asegurando de dar una mejor clase. Y cuando hayas enseñado el drama 500 veces, entonces probablemente no necesites preparártela, sino va a fluir porque tienes mucha experiencia en dar esa clase en concreto y te prepararás las nuevas clases que estés dando. Entonces es importante previamente prepararte la clase. Y luego, no hay control, te deja fluir un poco, pero mantenerte en el tema que estás enseñando. En otras clases, próximas clases, la semana que viene, etcétera, les voy a estar explicando de puntos que tenemos que tener en cuenta, como el tema, la concentración, la fluidez y diferentes aspectos que debemos de tener en cuenta. El día de hoy, en la mañana, les hablé del tema, la concentración y el objetivo. ¿Qué quieren decir estos tres aspectos? El tema. Por el momento, creo que es lógico y comprensible que vamos a empezar a dar clases de un tema en concreto para asegurarnos que vamos aprendiendo y que lo vamos haciendo correctamente.
Y en una misma clase se pueden enseñar diferentes temas, sí, pero ya llegaremos ahí. Por el momento nos vamos a centrar en un tema. Y lo que tienes que hacer es durante tu clase mantenerte en el tema que estás enseñando. Puedes rodear el tema, puedes salirte un poquitito, pero siempre al final tiene que estar rodeando el tema que estás dando la clase. Que no haya un cambio de tema radical, que los estudiantes sientan que, ok, espérate, se suponía que era una clase acerca del drama, ¿por qué me está hablando de algo que no tiene nada que ver con el drama? Porque entonces se sienten que la clase no cumplió con sus expectativas o no estuvo enfocada a lo que querían o no fue acerca de el drama como tal. Entonces, por el momento, vamos a hacer el esfuerzo para mantenernos en el tema que estás explicando. En este ejemplo que estoy poniendo, que todo lo que estés hablando esté en referencia a entender el drama, a experimentarlo, a identificarlo, a cómo lo resolvemos, a por qué nos afecta tanto el drama, y el drama tiene que ser el tema central de la clase. Si en algún momento te das cuenta o sientes que están cansados, que están saturados de estar hablando de ese mismo tema, no pasa nada porque hagas una pequeña interrupción y cambies de tema momentáneamente a través de contar un chiste o contar alguna anécdota o contar algo que no tenga nada que ver, porque eso da un descanso a la mente y entonces luego regresas, pero es solamente como una pausa, es solamente a veces solamente un comentario, un chiste o 2, 3 minutos de hablar de otra cosa y luego, ok, volvemos de nuevo a contemplar el drama. Lo importante es que tú te des cuenta de si cambiaste de tema y te fuiste y ni siquiera te diste cuenta, o si lo hiciste conscientemente para causar un descanso, una relajación, y luego volviste. Porque a veces sucede que te enralas, te excitas dando la clase, y ahora empiezas a hablar del drama, y porque hablas del drama surge algo relacionado, qué sé yo, con la culpa, y ahora estás hablando de la culpa, y sigues hablando de la culpa, y te olvidaste del drama, y ahora estás hablando de la culpa. Hablar de la culpa no está mal, pero la clase era sobre el drama. ¿Y quiere decir que cambiaste de tema? ¿No te diste cuenta? ¿Cambiaste el tema de la clase por completo? ¿Te fuiste para otro lado? Y no diste una clase acerca del drama. Fue una clase acerca de la culpa. Entonces, en ocasiones a lo mejor estás hablando del drama y haces una referencia hacia la culpa, haces una referencia hacia... Puedes hacer referencia hacia todo lo que esté relacionado, pero tiene que volver al final a el drama en sí. Bien, entonces no pasa nada si cambias de tema momentáneamente, conscientemente, para causar un descanso, un break, un momento de relajación y luego regresas de nuevo a ese mismo tema. Ahora, eso es acerca del tema. Tú decides de qué vas a dar la clase y te la preparas, y ese es un esfuerzo para mantenerte en el tema que elegiste. Concentración. La concentración es la capacidad que tenemos nosotros ¿de qué? De manasvi. Si se acuerdan, el año pasado no les dije cómo se decía en sánscrito, de la mente atenta, el quinto punto de chequeo. Cuanto más desarrollamos esa mente atenta, más capacidad tenemos para estar concentrados. ¿Qué quiere decir esta concentración? Bueno, pues quiere decir, primero, estar enfocado en la clase. Si se dan cuenta, a veces cuando haces tu integración emocional, tu concentración no está del todo ahí. Tu mente está pensando en otras situaciones, en otras cosas, en otras experiencias, en no me apetece estar aquí. Entonces, lo primero es que a la hora de dar la clase, estés concentrado en la clase que estás dando y que tu mente no esté pensando en lo que vas a hacer después, en que estás cansado, en esto, en lo otro, porque entonces se nota que estás distraído. No es eficiente y a veces parece que eres un lorito hablando, porque no estás concentrado. Y verdaderamente la gente, tus estudiantes, lo van a sentir, no sé qué le pasa, pero no está concentrado, no está verdaderamente enfocado.
Y eso hace que la información sea difusa, que las ideas no terminen de encajar, que no sientan las experiencias. Entonces, cuando te das cuenta que no estás concentrado en la clase, respira, mente atenta, estoy consciente en tu mente, estoy consciente de que estoy consciente, bien, y recuerdas la clase que estás dando y continúas con la clase que estás dando y recuperas tu concentración. Al mismo tiempo, hay algunas cosas obvias, como se sienten si yo estoy dando la clase y ahora, mientras sigo hablando, estoy aquí con mi celular, pero todavía estoy hablando acerca del drama, y el drama es algo que, una foto. Y entonces, obviamente, hay una sensación de ustedes que sienten que no estoy prestándoles atención, que se sienten abandonados, rechazados, o este parece que no tiene muchas ganas de dar la clase. Lo mismo si estoy muy inquieto, si empiezo a moverme para todos lados, o si no les estoy mirando a ustedes y estoy dando la clase. Pues el drama es eso que sientes cuando sientes que duele mucho y no haces nunca contacto visual. Estás muy moviéndote, muy inquieto. Todo eso son síntomas de falta de concentración. ¿Sí? Cuando les doy clase, ven que mis ojos cambian de aquí a aquí, de arriba a abajo. Cuando estoy abajo es porque estoy leyendo el chat. Cuando estoy arriba es porque estoy mirando a la cámara, porque sé que cuando miro a la cámara ustedes sienten que les miro directamente. Pero si miro a la cámara no puedo leer el chat. Así que por eso me ven este cambio. Casi siempre doy clase con dos pantallas. Una es donde les tengo a ustedes, en la otra es donde tengo la pizarra. Así que a veces me ven hacer este movimiento, porque estoy cambiando la imagen para que vean la pizarra, poniendo la pizarra, quitándola, leyendo su chat, y por eso me ven así. Pero lo que estoy haciendo es precisamente compartirles la información. Ahora, si yo estoy dando la clase y están oyendo el tecleo y nada sale en el chat, es obvio que no estoy escribiéndome con ustedes. De nuevo, falta de concentración. ¿Vale? Entonces, la concentración es la capacidad que tenemos de permanecer conscientes, de tener la mente atenta, de estar enfocado en lo que estamos haciendo. Y cuando te vienen pensamientos del exterior, de otras cosas, no, ahora estoy dando mi clase. Ahora estoy aquí ayudando a los demás al servicio. Y luego integraré, y luego veré qué es lo que hago, y luego resolveré los demás problemas que pueda tener. Ahora estoy dando una clase acerca del drama, y aquí es donde me tengo que enfocar. Y haces tu mayor esfuerzo para mantenerte concentrado, enfocado en la enseñanza que estás transmitiendo. El último tema que vamos a analizar esta semana es el objetivo. ¿En qué consiste el objetivo? Misión cumplida, sí o no. Terminaste tu clase. ¿Quedó claro lo que era el drama? ¿Vivieron una experiencia? ¿El grupo o la persona a la que se lo explicaba lo comprendió? Sí, objetivo conseguido. No, ok. O no hablé, o no expliqué bien el tema, o no causé experiencia, o no estaba concentrado, o tenemos que hacer un análisis de qué pasó para que el objetivo no fuese cumplido. ¿Vale? Entonces, lo que quiero saber es, ¿les queda claro el concepto de tema, concentración y objetivo? A menos que tengas experiencia y conocimientos pedagógicos de cómo trabajar con niños, mi consejo es que todavía no se pongan a trabajar con niños porque hay pequeñas diferencias. No es dramático si lo hacen, pero ciertamente hay algunas diferencias a la hora de guiar a niños. Entonces mi consejo es que empiecen a guiar integración emocional y enseñar a partir de adolescentes, a partir de los 15, 16 años. Si lo quieren hacer con niños, se hace de una manera parecida, pero sí hay diferencias. Entonces, si no sabes nada de trabajar con niños, tengan paciencia, y hay una especialidad que es acerca de guiar a niños, enseñar a niños, guiarles integración emocional. Hay una especialidad al respecto que imparto. ¿Vale? Pero, mientras tanto, lo pueden ir haciendo poco a poco como quieran, pero no voy a entrar
No voy a entrar ahora mismo en eso, pero sí les enseño cómo hacerlo. Sí he dado clase a niños, sé cómo se trabaja con los niños y es parte de la formación, pero es una de las especialidades. Así como están las relaciones de pareja, hay otra especialidad que es acerca de la alimentación, obesidad, hay otra que es acerca de bebés, niños, adolescentes. Hay un montón de especialidades que voy a ir impartiendo poco a poco. Así que ya llegaremos ahí. ¿Vale? ¿Cuánto tiene que durar una clase? Una, no hay un parámetro como tal. A veces darás clases de 10 minutos, a veces darás clases de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, Obviamente, cuando empezamos a dar clases de 2, 3 horas, necesitamos hacer descansos y pausas, pero también ya llegaremos a estudiar y a aprender cuándo se necesita un descanso durante una clase. ¿Vale? Pero por el momento no hay una restricción como tal. ¿Mm? Entonces, obviamente ya se empiezan a imaginar cuáles son las tareas de esta semana, porque sí, efectivamente, van a empezar a dar clases. Van a empezar a dar clases en en las sesiones grupales con los profesores y las van a empezar a subir también en el grupo de Facebook de nuestro nivel, del nivel 2. Y estas primeras clases que van a dar van a ser clases muy cortitas, de entre 5 y 8 minutos aproximadamente, para que rompan el hielo, para que vivan la experiencia, para que puedan integrar el miedo a hablar al público, el miedo a exponerse, el miedo a cometer un error, y además al subirlo en el grupo, pues algunos profesores la van a ver, corres el riesgo de que yo también la vea y precisamente lo que más me importa esta semana no es que tan bien o mal den las clases, lo que me importa esta semana es romper ese hielo, salir de esa zona de confort y decir, ok, voy a dar una clase, me siento inseguro, no sé si lo voy a hacer bien o no, todos mis compañeros me van a ver, los profesores me van a ver y no quiero hablar en público y me pongo nervioso y precisamente esa es la resistencia que quiero que rompamos esta semana. ¿Vale? Entonces es importante que hagan su esfuerzo y en el grupo de Facebook suban una clase de entre 5 y 8 minutos. ¿Sobre qué tiene que ser la clase? Cualquier cosa relacionado con la integración emocional, con el curso del nivel 1 o lo aprendido hasta el nivel 2. No suban una clase de otras técnicas o de cocina porque no es lo que estamos estudiando. ¿Vale? Es bastante obvio. Entonces, una clase de cualquiera de las cosas que han aprendido en el nivel 1 o en el nivel 2 hasta este momento presente. Y además tienen una ventaja, eliges el tema y para preparártela además puedes ir al vídeo de la clase donde yo lo expliqué, tomar notas, prepararte la clase y entonces das tu clase en el grupo de Facebook. Y lo que importa es ahora romper esa resistencia. Y aquí va una condición muy importante. No quiero que nadie evalúe y o critique la clase que van a dar sus compañeros. ¿Vale? No quiero que lo hagan, porque para evaluar necesitan tener una formación, que es la que enseñó en el tercer nivel. Y si lo empiezan a decir, corren el riesgo de lastimarse unos a los otros, frustrarse y que alguno decida no volver a dar una clase porque un compañero no supo cómo hacer una evaluación correcta. Entonces, en el nivel de entrenadores les enseño a evaluar. Entonces, aquí, como mucho, nos vamos a la parte bonita y hippie. Ah, muchas gracias, me gustó tu clase. Si es que te gustó o me ayudó a entenderlo, expresas la parte positiva. Pero déjennos al equipo y a mí que pongamos comentarios acerca de esa evaluación. Pero les pido por favor respeto y que no lo hagan ustedes todavía. En el siguiente curso se van a hartar a hacerlo. Pero por el momento solo lo vamos a hacer el equipo. Ahora, si tú no estás tomando este curso para dar clases, sino solamente como crecimiento personal, no tienes por qué hacerlo. ¿Vale? Sin embargo, el hacerlo va a causar algo en ti. Porque incluso si no quieres dar clase, en algún momento de tu vida te has visto expuesto o expuesta a compartir algo, a compartir tu opinión.
En una mesa, en una cena con un montón de gente y alguien te pregunta cuál es tu opinión acerca de algo, ¿qué piensas tú de esto? Y no es una clase lo que les vas a dar, pero tienes que compartir algo. Y entonces se despierta la inseguridad, el miedo a meter la pata, a decir algo que no esté bien, a qué van a pensar de mí, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no quieran, no tengan la intención como tal de dar clases y ser profesores, les recomiendo que lo hagan porque les va a ayudar a cruzar un montón de resistencias y de limitaciones, pero no están obligados, ¿vale? Con respecto a los límites para subir el vídeo, ahí va dentro de cada uno de ustedes. En lo que queda del curso, el objetivo es que cada uno de ustedes suba entre 4 y 5 vídeos, porque necesito que ganen experiencia y también parte de la certificación, de los requisitos, es hacer una cantidad de prácticas determinadas. Y como ya saben, por otros años, más adelante accederán al grupo de Facebook de nivel 1 y le darán clase a ellos. Pero todavía no, ni siquiera pidan el acceso porque no se los vamos a dar todavía. Les estoy preparando para los pasos que vamos a ir dando, ¿vale? Ahora, si estás tomando el curso como crecimiento personal y de verdad no quieres vencer esa resistencia o ese límite y no te apetece, no pasa nada, no lo hagas. No pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces, dentro de esto, nosotros no vamos a estar pasando lista de cuándo subiste tu vídeo o no. Esto es una escuela de adultos donde ustedes deciden cómo hacerlo, donde ustedes deciden cuándo lo hacen y nosotros no vamos a estar pasando listas de si lo hiciste dentro de la semana o no. Es más, ni siquiera vamos a pasar listas de si lo hacen o no lo hacen. Trataremos de ver algunos vídeos y el equipo y yo vamos a tratar de hacerles comentarios a sus clases. No vamos a poder hacerlos con todas las clases porque ustedes son muchísimos, pero sí lo vamos a hacer con unas cuantas y eso les va a servir a ustedes de referencia para ver, ok, Hannah, Tara vio esta clase y puso este comentario, voy a ver el vídeo y a leer la evaluación de Tara. O Roberto vio esta clase y puso este comentario y les va a servir para aplicarlo a tu propia clase, ¿vale? Lo que sí vamos a hacer es que las prácticas, para que les cuenten, las van a reportar en la zona de estudiantes. Y entonces ahí van a poder reportar la práctica que hiciste, cuánto duró, qué tipo de práctica fue, hacer un feedback y entonces reportas la práctica, nosotros la recibimos y esa ya te cuenta dentro de las prácticas para certificar. Porque sí, para certificar requiere hacer un número de prácticas determinadas. ¿Cuántas? No me acuerdo. Está en la zona de estudiantes. Váyanse a requisitos para certificar. Ahí dice cuántas prácticas son. De memoria no me acuerdo cuántas puse, ¿vale? Entonces ahí lo reportan en el sistema y nosotros lo recibimos, lo tenemos almacenado y luego las revisamos, vemos qué es lo que hicieron y las validamos. Si es sobre integración emocional, se les darán por válidas, ¿vale? Entonces también les pido paciencia. Por el momento las prácticas que vayan dando, anótenlo en su cuaderno, porque no estoy seguro de cuándo voy a poder abrir el reporte de prácticas. Ando fuera de México, ando en Costa Rica impartiendo y colaborando en un seminario, así que me tiene muy ocupado y soy yo el que tiene que abrir el reporte de prácticas. Intentaré hacerlo mañana, pero no lo garantizo, ¿vale? Así que no se agobien, solamente lo vas anotando en tu cuaderno y cuando yo lo abra reportan todas las prácticas que hayas realizado. Entonces vamos a empezar con una práctica cortita. 5-8 minutos aproximadamente, cualquier cosa relacionada con la integración emocional. Puntos de chequeo, una máscara del ego, el drama, el estoy consciente, 4 estados, la meditación de la tierra, del fuego, del agua. Tú decides.